Hola, buenas, soy el Gran Maestro Bar Alonso y en este vídeo vamos a ver la segunda partida del Campeonato Mundial que se está disputando en Singapur, 2 de 14, en la cual Ding jugaba con blancas contra Gukesh después de haber ganado ayer con negras. Entonces, la primera sorpresa ya ha sido en la primera jugada, E4. Ding no es un jugador especialmente de 4. Ya había jugado, últimamente sí que estaba intentando jugarlo un poco más. Precisamente, la última partida que jugó contra Gukesh fue E4. Y quizá también es una idea que prefiere jugar posiciones más sencillas, como veremos. Entonces, después de E5, caballo F3, caballo C6. Aquí tendremos que ver si luego Gukesh intenta pues, arriesgar un poco más con sicilianas, carocans, un poco de todo también Gukesh. Entonces, E5 yo imagino que el objetivo de Gukesh de hoy era un poco más conservador después de la partida de ayer y entrar un poco en calor en el torneo. Entonces, hemos tenido una italiana. Lo dicho, como Ding no juega mucho este tipo de posiciones con E4, no esperaba que intentara algo súper extravagante o que se metiera en españolas, porque aquí, por ejemplo, Ding es conocido por. Gukesh es conocido por hacer literal cualquier española y este tipo de. Entonces, yo creo que hubiera sido extraño. Entonces, aquí ha sido una italiana normal con alfil C5, D3. Y aquí un poco la primera pseudo sorpresa. C3 es un poco lo más principal. Tenemos una italiana como normal y corriente. Esto es lo que jugaron la otra vez. Luego podemos jugar con A5, con A6, todo. Aquí juego con caballo C3. Esto se puso mucho de moda a raíz de Abdusattorov, Pragnananda, que lo empezaron a jugar mucho. De hecho, yo tengo una partida contra Pragnananda precisamente en esto. Y, y la idea es que si el negro juega un poco la misma simetría, en este caso con D6, vamos a tener una posición con pareja de alfiles después de caballo A4 y bueno, es muy técnico, pero bueno, al final, como funciona ahora el ajedrez, es que se busca una idea pequeña y a partir de ahí una posición un poco más cómoda y a partir de ahí jugar a largo plazo para que nuestro rival tenga más posibilidades de cometer un error. No tanto con ventajas de módulo, pero sí entender más lo que está pasando. Entonces el negro hace A6 precisamente para evitar caballo A4 y aquí A4. La idea también contra este A6, A4 es ganar un poco más de espacio y siempre tener la opción extra de A5, que también es una lucha bastante habitual en la italiana. Después de D6, aquí el blanco se enrocó. En este caso es muy importante que si os enrocáis de blancas en una italiana no hayáis hecho H3 nunca. Aquí parece que alfil G4 es una opción, pero bueno, yo imagino que alfil E3 o H3 ahora arreglaría un poco la situación. Y no sé si H3, yo imagino que alfil E3 para evitar caballo D4 hubiera sido un poco la prioridad y luego en todo caso ya jugar H3. La cosa es que si el blanco jugara H3, pues tendríamos la típica ruptura y punto G4, que en general esto siempre es ventaja negra. Entonces, enroque, el negro optó por H6, nuevamente ahora que no está enrocado, evidentemente no existe esta opción. Y ahora el blanco juega alfil E3, la única jugada lógica, ahora, con todo lo dicho. Y estas posiciones, a ver, no son gran cosa. Aquí, por ejemplo, también existen este tipo de maniobras, y aquí caballo de 5 sé que existe, y intentar entender estas estructuras es un poco raro, porque también el negro. Uy, perdón, tengo que comer de alfil. Ya que el negro al final tiene una mayoría aquí, y estos peones doblados a veces pueden costarles caros al blanco. El blanco en general le interesa, por ejemplo, le interesaría jugar a 5 para fijar la estructura en blancas y luego más adelante jugar E4, aquí quizá quitar el blanco, jugar D4 o jugar B5. Pero bueno, son bastante complejas y se tienen que conocer. Entonces alfil E6 es la que está de moda, que puede ser un poco extravagante, la verdad, porque la estructura de doblar de todos los peones. Pero si nos fijamos un poco fríamente y pensamos, vale, ¿y el blanco qué va a hacer? Al final el blanco la única ruptura que tiene es F4. Jugar C3 D4 es muy difícil, jugar C3 B4 es muy difícil. Entonces sería una posición larga, estratégica. Aquí, por ejemplo, es muy interesante A5, poner un caballo en C4 y luego poco a poco ir maniobrando. Pero bueno, como el negro, no sé si caballo H5, buscar que este peón esté defendido, que la torre esté en la columna. Es una posición muy sólida también, pero bueno, también es conocida y ya hay bastantes partidas de ella. Entonces, A5 ha sido la novedad. Ha sido el primer punto de inflexión. Yo creo que ha sido una preparación bastante interesante porque le dejas al negro con una cantidad de jugadas posibles dentro de una posición que, bueno, tienes esta pequeña ventaja estratégica de restricción que se dice, ¿no? Entonces, hemos comparado un poco con la Caro-Kann. Por ejemplo,
en la Caro-Kann con la variante clásica, la variante más que comentamos brevemente. Es muy habitual intercalar H4, H6, cae F3, cae D7 y ahora, por ejemplo, H5. Este peón restringe mucho esta estructura. Y también, en el caso, muchas veces cuando se va desarrollando el juego, el blanco consigue cae E5 y capturar este peón. En general, estos 4 peones siempre son ventaja contra estos 4. Porque todas las rupturas tienen problemas, te van a dejar con 3 peones en sexta, y esto es un poco lo ideal. Entonces, os lo explico para que veáis hacia dónde va este peón de A. ¿Verdad? Que cuando vayas a intentes obtener los peones en D5, C4, estos 4 peones, tengas una ventaja estratégica bastante significativa. ¿Sí? A diferencia de la Caro-Kann, el peón de H5 aquí más tarde puede ser una debilidad también. Pero en cambio en la partida, la gracia de este A5 es que es muy difícil para el negro amenazarlo. Solo puede amenazar con el caballo prácticamente, no hay... Y después aquí escogió alfil por, peón por y enroque. No intento comer, aquí nuevamente es la misma estructura, pero el hecho de que haya el peón en A5, pues bueno, quizá facilita que más adelante pues se gane este espacio. También habría que ver estas posiciones, porque ya os digo, son más de... Yo creo que ha optado Ding para ver un poco cuál es el planteamiento de Gukesh. Ding, a ver, con la ventaja en el match, pues tiene un planteamiento un poco más conservador, me parece bastante lógico. Y sobre todo que Ding, al final lo que quiere es ritmo de competición, que creo que es muy importante. Entonces aquí optó al final Gukesh pensando un poco por enroque, alfil por, peón por y B3. Esta es la última jugada que Ding hizo un poco al toque. Me gustó mucho B3. Lo que nos facilita B3 es que muchas veces el peón de C4 cae después de caer el de A5. Entonces, más adelante, pues es una jugada, digamos que, bueno, que facilita un poco los demás planes que quieres hacer. Entonces, después de cambiar damas, aquí había otras opciones, pero sí que el negro, bueno, es que si nos fijamos en las opciones del blanco, creo que una cosa que he comentado en el stream, el negro muchas veces quiere reaccionar con caballo de 4, obligar a cambiar piezas, arreglar su estructura. Entonces el blanco tampoco quiere hacer dama de 2. Entonces si el negro hace dama de 7, pues tenemos un poco el caso simétrico, ¿no? Entonces era muy interesante esta relación. Entonces Gukesh creo que acertadamente ha optado por cambiar damas. Y aquí torre de 8, el plan que ha jugado Ding, lo habíamos comentado. Porque la idea que tiene el blanco después de torre C1, que puede parecer muy rara, ¿por qué torre C1? La idea es aprovechar que este peón restringe todo este flanco de dama. Por lo tanto, una cosa importante es que el blanco no puede cambiar ninguna torre. Bueno, no puede cambiar una de las torres, tiene que mantener una siempre. Más porque si no, el negro puede jugar B6 tranquilamente y ya, digamos que se disipa toda esta ventaja estratégica. Y entonces lo que busca el blanco es reubicar un poco los caballos en el centro y de esta manera no solamente va a optar a atacar los peones o asaltos distintos, sino también a poder jugar C3 y disputar la casilla de 4. Entonces, una vez disputada la casilla de 4, luego podrá expandirse por aquí, podrá expandirse por los otros flancos. Entonces, lo difícil de esta partida y lo que me pareció muy interesante es que realmente ves un horizonte hacia dónde va el blanco y yo no veo tanto qué hace el negro. Entonces, es ahí donde precisamente se valora una buena preparación del blanco. Yo creo que realmente era incómodo. Luego, después, aquí Gukesh pensó bastante y realmente aquí estábamos discutiendo muchos planes de llevar el caballo a E6, tanto este como el otro. Y Gukesh, aquí es lo que yo valoro un poco la diferencia entre táctica y cálculo. Aquí táctica es calcular a largo plazo. Cálculo es básicamente cosas más densas. Pero aquí en estas posiciones hay táctica. Hay 2-3 jugadas que te permiten obtener ventajas pequeñas estratégicas porque te has calculado que funciona mejor este orden. Caballo de 4, aparentemente pierde un peón. Pero después de torre 8, no es solamente que te recuperen el peón, sino que luego hay un doble N2. O sea, aquí, por ejemplo, pierde calidad, ¿no? Y aquí, si en caso de defender, incluso ahora, caballo por E4 es posible, ¿no? Y aquí caballo E2 y después de comer F6, ¿no? Todo esto lo hemos visto un poco en el canal. Entonces, caballo de 4, caballo 1 era un poco la esperada, porque arreglar la estructura no tenía mucho sentido. Y ahora torre de 6. Y ahora aquí, por ejemplo, estábamos intentando ver cuáles eran los planes del blanco, porque no parece tan sencillo. Por ejemplo, en caso de caballo de 3, siempre hay caballo por C2 y caballo por B3. Entonces el blanco tiene que vigilar. Luego, otro plan que se nos ocurría era torre de 1 y torre de 3. No sé, poner la torre ahí y luego ver qué hacer. Pero el negro también tenía algún truco, por ejemplo, después de torre de 1, yo aquí ya pensaba G6 y G7, que en general va bien para cubrir estas casillas. En general el negro quiere quedarse con estos peones. Y otro plan que contemplábamos con negras era jugar directamente H5.
Porque el blanco va a querer jugar F3, por lo tanto voy a querer jugar H4. Entonces aquí el blanco seguramente o se puede dejar hacer H4 o jugar H4 el mismo. Entonces estas pequeñas expansiones son muy importantes. Pues si empezamos a debilitar las estructuras o por ejemplo jugar un poco más inflexible, pues puede ser peor, ya que vamos generando pequeñas debilidades que al final nos van a forzar en algún momento a jugar preciso, cuando no hace falta. Entonces después de torre D6, rey F1, G6, aquí, por ejemplo, uno de los planes que torre D1 y aquí rey G7, me hacía mucha gracia rey G7 porque era una pequeña trampa. Aquí básicamente el blanco tiene que estar muy alerta con estas capturas, porque está intentando hacer un plan muy lento. Por ejemplo, torre D3, creo que caballo por C2 era posible, que hemos visto, y después torre por caballo por A1 y justo esta famosa estructura de peones que no lo puedes avanzar, ahora se vuelve tu contra, ¿sí? Y aquí rey G7, pues bueno, supongo que hubiera hecho un poco lo mismo que la partida. La partida ha sido torre F8 y aquí F3. Ahora, por ejemplo, torre D3 sí que es posible, ya que caballo por, torre por. Entonces, y hay torre por D8 luego. Todo esto es táctica y es lo más importante, estos pequeños detalles, porque ahí, si eres muy bueno en estos 2-3 jugadas, ahí puedes plantear como trampas o puedes ver más allá, ¿no? Entonces puedes ganar muchas partidas simplemente provocando al rival, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento. Luego, después de F3, rey G7, aquí intentábamos entender cómo plantear esta posición. A mí me parecía chulo jugar torre D2. O sea, nuestra primera idea era torre D3, aquí el negro esperaba H5, y buscar este plan con calle 1, calle 3. Pero luego, por ejemplo, me di cuenta que si el negro pasa un poco de nosotros y nos deja hacer nuestro plan, que es una cosa que tenéis que hacer, rollo, mentalmente. Yo muchas veces hago la coña de rollo que el rival está esperando dejándote que hagas el plan. Y ves y saber esto. Porque aquí, por ejemplo, calle por C2. Es un truco importante. Entonces, eso, que calle por C2 es un truco importante y aquí no estaríamos ya peor, porque aquí pierde un peón el negro. Entonces, el blanco, perdona. Entonces, esta torre de 3 no era posible, entonces pensábamos torre de 2 y H5, quizá jugar caballo de 1. Y ahora que no existen estos trucos, recolocar el caballo aquí y luego ya ver qué hacer, que tampoco está tan claro, ¿no? Porque luego no sé si quiero hacer caballo de 5, porque luego el negro va a comer y C6, si no puedo hacer C4 porque me cae B3, tengo que defender B3, veis que todo va un poco... Tenemos que ir adelantando los acontecimientos. De hecho, me gustó mucho rey F2. Aquí hay otro truco que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa si cae por C2? Aquí cae por C2 es muy importante, ya que torre de 2 lo que nos interesa es simplemente quitar el rey. Y la torre está clavada y nos podemos comer esta torre de 8. Y además, el final resultante, digamos que el caballo, veis que el caballo este no tiene ninguna coordinación. O sea, si por ejemplo esta posición estuviera peón en H4 y cae aquí, esta posición casi me gustaría con negras, porque ahora torre de 2, o sea, digamos que la dominación sería importante. Pero este no es el caso. Pero bueno, estas pequeñas tácticas, os digo, es de ahí donde, bueno, estos truquitos que ayer vimos también de Gukesh que iba poniendo, ¿no? Entonces aquí juego H5 y aquí juego caballo 2 que me gustó mucho. La idea es que si caballo por, torre por, peón por, rey por, y esta posición, pues bueno, dentro de la sequedad que tiene, es el blanco el que decide un poco cuando se rompe y cuando se no, y esta estructura es un poco más inflexible. A ver, desde el principio se ha asumido que esta partida, bueno, a ver, no es una posición súper... Es una posición magnusiana, por decirlo así, ¿no? De poco a poco, de ir trabajando. Y aquí me sorprendió mucho que tras caer C6, estábamos valorando torre por D6, y aquí, después de peón por, pues... Uy, perdón. Después de peón por, valorar bueno, la expansión futura, como la plantearíamos. Se podía hacer con caballo C3, caballo D5, se podía hacer con C3, caballo D3 e intentar distribuir este caballo a E3. Entonces, a ver, es cercano a la igualdad, sí, pero bueno, también creía que era un poco más incómodo siempre para el negro. Por ejemplo, C3, H4 quizás, y por ejemplo, caballo D3. Si el negro, por ejemplo, intenta moverse y hacer B3, ¿no? Ahora me gustaría reubicar este caballo. O sea, quizá me interesa hacer, no sé, en caballo C1, torre aquí, caballo aquí. O sea, poner los caballos de alguna manera así. B6 es una manera de liquidar un poco esta tensión. Pero bueno, torre A3, caballo aquí. Y caballo de 5 siempre será incómoda. Por ejemplo, me interesará hacer caballo de 5 y poner otro caballo en D2. O sea, no sé cómo lo podría plantear. Quizá hacer otra vez ahora todas estas maniobras para tener caballo de 5 y comer luego caballo C4.
Digamos que es el negro el que se tiene que quedar esperando. Eso era un poco lo que creo que era relevante y que es el blanco el que puede, pues bueno, que esta estructura no le permite esta flexibilidad. Luego el negro también tenía que discutir si quiero hacer F5, si no. Luego si el negro se queda totalmente pasivo, una vez puestos los caballos aquí, puedo intentar B4 y generar un peón pasado en el flanco de dama. O luego expandirme por aquí. No sé, era un poco que era el blanco el que tenía la batuta. Por eso me extrañó un poco la oferta de tablas que aquí se realizó después de caer C3, que también me pareció como que Dean estaba en plan, vale, ya he jugado bastante, quiero tablas, no sabemos también a nivel de presión, ¿no? Cómo está Dean. Porque aquí cayó por, y si cayó por A5, que es un poco el truco que hay que ver, bueno, aquí el blanco justo estaría ganando un peón. Esta posición es extraña, no sé, es la típica que ahora te meto esto, esto y esto, y... Pero bueno, en fin, Cookies tampoco estaba para jugársela y después de la partida de ayer era importante puntuar y bueno, y nada, tuvimos estas tablas de aquí. Interesante, yo creo que a nivel de preparación Dean, pues bueno, no ha querido arriesgar mucho, ha querido, pues bueno, tantear un poco el terreno de Gukesh, que estaba Gukesh ofreciendo. Hemos visto una italiana. Yo creo que Gukesh tendrá más ideas contra E4. No sé, ha jugado varias sicilianas. Y especialmente Dean no tiene tanta experiencia con sicilianas, con blancas, como con D4, con C4. Por eso bueno, creo que en otro contexto, si ayer hubieran sido tablas, hoy habríamos visto una siciliana. Porque además hay bastantes opciones de sicilianas que quizás son un poco dudosas, pero que Dean se las tiene que conocer. Dean no está en su mejor momento. Entonces, digamos que hay mucho margen, creo, para que Gukesh tense un poco más la cuerda a nivel práctico, ¿no? Así que nada, aprovecho desde aquí a todos los que habéis visto el stream, agradeceros que os habéis pasado y saludado. Realmente está siendo muy divertido. Y nada, espero que os haya gustado un poco el vídeo y que nada, que nos vemos por el stream y que hasta yo creo que Dean ya Gukesh, ahora que te has sentado un poco la cabeza con estas tablitas, yo creo que ya mañana de blancas sí que es importante ver si Gukesh puede tener un punto de inflexión y bueno, y al menos jugar una partida más consistente y generar un poco de problemas prácticos a Dean, que creo que sería suficiente. No tanto ganar, pero sí cambiar un poco la tendencia del match. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.